El metal frío de mi placa de identificación me recordaba mi juramento justo antes de que el enemigo se presentara en el mostrador de check-in. 30 años de servicio, y mi mayor amenaza no venía del extranjero, sino de un agente con una mirada llena de desprecio. El metal frío de la placa de identificación, bajo mi camisa, siempre me ha dado una extraña sensación de consuelo. 30 años sirviendo a mi país, 20 de ellos en zonas de conflicto, y ahora el enemigo estaba en el mostrador de check-in del aeropuerto internacional. Lo llamo el enemigo porque no era el cansancio del viaje ni el papeleo tedioso lo que me hacía temblar. Era la mirada de desprecio, esa que solo ves en quienes nunca han visto un día de combate real. Mi nombre es David. Soy un veterano condecorado. Regresaba de una misión humanitaria en el extranjero, una de esas donde intentas reparar el daño que la guerra deja, aunque el gobierno prefiera olvidar que estuvimos allí. Llevaba mi equipo táctico bien empacado, declarando cada objeto, como siempre. Pero esta vez algo era diferente. «Señor, necesito que se aparte de la fila y venga conmigo», dijo el agente, un joven con un uniforme impecable y una arrogancia que gritaba que su mayor batalla era decidir entre dos cafés helados. No me dio un nombre, solo una placa de identificación borrosa. «¿Hay algún problema, agente?» «Mi vuelo sale en 2 horas». Declaré mi equipo de campo según el protocolo, respondí, manteniendo mi voz firme, entrenada para no alzar el tono bajo estrés. «No es su equipo, señor, es usted». Esa frase fue como un disparo en un pasillo silencioso. Me escoltaron a una pequeña sala de seguridad auxiliar, sin ventanas, con paredes pintadas de un gris hospitalario. 2 agentes más se unieron, uno silencioso y corpulento, el otro, el que parecía ser el líder, revisando mis documentos con una lentitud exasperante. «Veterano, ¿eh?», dijo el líder, sonriendo de medio lado. Su nombre era Mark. Lo leí en su credencial. «Siempre es interesante ver a estos chicos de vuelta en casa, tan llenos de experiencia». Sentí el rubor subir por mi cuello. No era la primera vez que me encontraba con gente que veía mi servicio no como un honor, sino como una mancha. Pero la forma en que lo dijo, la implicación, era nueva y venenosa. «Mi experiencia me ha enseñado a seguir las reglas, agente Mark. ¿Podría explicarme el motivo de esta detención improvisada? Digamos que tenemos información sobre usted. Información que sugiere que su entrenamiento militar podría ser mal utilizado en territorio nacional. Hemos tenido reportes recientes sobre ciertos grupos buscando personal con su perfil». Mi mente corrió a 1000 por hora. ¿Qué reporte? Yo había pasado los últimos 6 meses organizando colectas de víveres. La única red en la que estaba involucrado era la de donantes de sangre. Mark deslizó un formulario ante mí. «Solo necesitamos que firme esto, autorizando una revisión exhaustiva de su equipaje y una entrevista más prolongada. Si coopera, quizás llegue a tiempo para lo que sea que vaya a hacer ahora». La verdad era que, legalmente, podían retenerme por una sospecha infundada durante horas. Pero algo en la forma en que Mark me miraba, como si esperara que yo admitiera algo terrible, me hizo hervir la sangre. Había visto a hombres romperse bajo mucha menos presión. Yo no lo haría. «No voy a firmar nada sin consultar a mi abogado», declaré. Mark soltó una carcajada seca. «Aquí no hay teléfonos, veterano. Es una instalación de seguridad aeroportuaria. No es una comisaría. Cooperas o te quedas aquí hasta que un juez decida si eres una amenaza potencial a la seguridad nacional. Y créame, los jueces de seguridad aeroportuaria son muy serios con las acusaciones de intentar quebrar la vida con una acusación penal grave». El aire se espesó. No era solo la incomodidad, era el inicio de algo mucho más grande. Me estaban tratando como si fuera un radical, un potencial peligro, solo por el hecho de haber servido a mi país. Me levanté, sintiendo el peso de mi pasado, el recuerdo de las trincheras, luchando contra esta injusticia absurda en un ambiente tan estéril. «¿Saben qué? Revisen todo. Tómense su tiempo», dije, mi voz ahora baja y peligrosa. «Pero quiero que sepan algo. Yo no he hecho nada malo. Y si me están deteniendo por mi historial militar, entonces esto no es una revisión de seguridad. Es algo más sucio».
Mientras asentían, preparando sus guantes, mi mente se centró en el único detalle que Mark había pasado por alto. En mi mochila, entre la ropa y el equipo médico, había guardado un pequeño recuerdo de mi última parada. Una memoria USB cifrada que contenía los testimonios y pruebas de corrupción que mi equipo había documentado sobre ciertos contratos de suministro en la zona de conflicto. Pruebas que el gobierno, o al menos ciertos elementos dentro de él, deseaban que permanecieran enterradas. Mark tomó mi mochila y comenzó a vaciarla con brusquedad. Mi corazón dio un vuelco. Si encontraban esa unidad USB, no sería solo una molestia burocrática. Sería la peor pesadilla de mi vida. Llegó a la bolsa de aseo, sacó mi cepillo de dientes, mi crema de afeitar, y luego sus dedos rozaron algo pequeño y duro. Era la memoria. La sacó, su expresión cambiando de burla a un interés muy frío. ¿Qué es esto, señor? Parece un dispositivo de almacenamiento. ¿Contiene información sensible?, preguntó Mark, sosteniendo la pequeña llave USB entre el pulgar y el índice. El oficial corpulento dio un paso al frente, bloqueando mi vista del comunicador de radio de Mark. Estaba atrapado. Si gritaba, dirían que estaba alterando la seguridad. Si me quedaba callado, el contenido de esa memoria caería en manos de la gente equivocada. Gente que no dudaría en usar una acusación por intento de quebrar la vida con una acusación penal grave contra mí. Mark sonrió de nuevo, pero esta vez no había diversión en sus ojos. Solo una certeza terrible. ¿Vamos a tener que investigar esto a fondo, veterano? Parece que esta simple revisión se acaba de complicar bastante. La memoria USB colgaba de los dedos de Mark como un diminuto trofeo. Cada milisegundo que tardaba en analizarla era un segundo más que mi vida pendía de un hilo muy fino. Sabía que si lograba leer algo, aunque fuera una línea, mi situación pasaría de ser una detención arbitraria a una conspiración de alto nivel. Es solo material de trabajo, agente, logré decir, forzando una calma que no sentía. Documentos de logística y reportes de ruta. Nada que justifique esta interrupción. Logística y rutas, ¿eh? Mark se inclinó hacia adelante, sus ojos escrutando la pequeña carcasa plástica. Siempre es la logística lo que oculta el pastel más jugoso, ¿verdad? O quizás son los reportes los que tapan ciertas irregularidades en los contratos de suministro. El aire se congeló. Lo sabía. Sabía exactamente lo que había en esa unidad. Mi mandíbula se apretó tanto que pensé que se me romperían los dientes. La corrupción que habíamos documentado no solo implicaba a oficiales menores, apuntaba directamente a altos mandos de la cadena de suministro militar. Si esta información salía a la luz, el escándalo sería monumental. Agente Mark, si está insinuando algo más que una simple revisión de seguridad, le exijo que me informe qué cargos específicos se me imputan y que me permita contactar a mi asesor legal de inmediato. Mi voz retumbó en el pequeño cuarto, intentando inyectarle la autoridad de mis años de servicio. Mark ignoró mi demanda. Conectó la unidad a una pequeña laptop robusta que estaba sobre la mesa de metal, encendiéndola. El sonido del inicio del sistema operativo fue ensordecedor en el silencio tenso. El corpulento me observaba fijamente y noté cómo su mano se movía sutilmente hacia su cinturón, aunque no había ninguna amenaza visible de ilegal arma. Vamos a ver qué tan sensible es su logística, veterano. Si hay algo aquí que deba ser revisado por la Oficina de Inteligencia o por asuntos de seguridad interna, vamos a asegurarnos de que así sea. Podríamos estar hablando de un caso de intentar romper la vida con una acusación penal grave contra alguien mucho más importante que usted. La pantalla se iluminó. Mark tecleó una contraseña que obviamente no era la correcta, intentando adivinar algún código predecible. El tiempo se estiraba. Necesitaba distraerlo. Necesitaba que perdiera ese precioso segundo de conexión. ¿Sabe qué, Mark? Antes de que se meta en problemas por violar mis derechos constitucionales, quizás debería revisar su propio historial. Solté, lanzando la primera piedra, esperando que diera en el blanco. He servido en el extranjero. He visto el tipo de gente que acepta sobornos para desviar fondos vitales. Y créame, no todos llevan uniforme. Mark se detuvo, su dedo suspendido sobre la tecla Enter. Me miró con una chispa de ira reprimida. Cuidado con lo que dice, David.
podrías estar en un lugar donde un solo desliz te cueste décadas de libertad. ¿Y usted qué, Mark? ¿Está dispuesto a arriesgarse a un enorme plazo por ayudar a proteger a esos corruptos? Porque si esa memoria contiene lo que creo que contiene, y usted la entrega al equipo equivocado, su carrera no solo terminará, sino que usted será el siguiente chivo expiatorio. Fue en ese instante de duda, ese parpadeo de vacilación en sus ojos, que sucedió. Justo cuando Mark iba a intentar una segunda contraseña, la pantalla de la laptop no mostró un error, sino una ventana de notificación automática. Actualización del sistema requerida. Reinicie para aplicar cambios. Mark maldijo en voz baja. Maldita sea, este equipo siempre hace esto. Mientras él se distraía con el mensaje emergente, intentando cancelar el reinicio, aproveché mi única oportunidad. Con una velocidad aprendida en situaciones de alta presión, di un paso rápido hacia adelante. No para agredir, sino para interceptar la memoria. Mi mano se cerró sobre la unidad justo cuando él intentaba retirarla de la ranura USB. El tirón fue brusco. La laptop se tambaleó, y en ese forcejeo fugaz, la memoria se deslizó, pero no cayó al suelo. En cambio, se deslizó por debajo de la mesa metálica, cayendo directamente sobre un cable de alimentación suelto que corría por el suelo hasta la pared. Hubo un chispazo, un crujido audible, y luego un silencio total. Las luces de la pequeña sala se apagaron por completo. Estábamos sumidos en la oscuridad total, salvo por la luz de emergencia parpadeante en el pasillo exterior. «¡Maldición!», gritó Mark palpando la mesa. El corpulento jadeó. Yo también me agaché, buscando a tientas la unidad. El olor a ozono y plástico quemado llenaba el aire. Mi mano encontró la memoria, pero al mismo tiempo sentí una bota pesada que se posaba cerca de mi cabeza. «No te muevas, veterano», siseó el corpulento. Pero ya era demasiado tarde. El apagón no solo había desactivado la laptop y la memoria, había activado algo más. Escuché el pitido lejano de una alarma silenciosa y luego un sonido aún más ominoso, el de una cerradura de seguridad pesada activándose en la puerta principal de la sala. Estábamos encerrados, y quienquiera que estuviera esperando fuera no parecía tener intenciones amistosas, y yo tenía la evidencia que había provocado este caos. Parece que alguien no quería que revisáramos esa información. Susurré en la oscuridad, sujetando la memoria contra mi pecho. Y ahora estamos en su terreno. El olor a quemado se intensificó y el sonido de la alarma silenciosa se convirtió en un zumbido bajo y constante, una nota grave que anunciaba que el juego había terminado. Estábamos atrapados, encerrados en la oscuridad, con dos hombres que ahora sabían exactamente lo que intentaba ocultar. «¿Qué demonios fue eso?», gritó Mark, su voz temblando por primera vez. La autoridad arrogante se había desvanecido, reemplazada por el pánico crudo de alguien que ha presionado el botón equivocado. El apagón no era una falla del sistema, era intencional. Alguien sabía que la memoria estaba conectada y había provocado un corte para forzar la situación, para asegurarse de que nadie pudiera ver si el contenido se había copiado. El corpulento intentó forzar la puerta, golpeándola con el hombro, pero las cerraduras de seguridad reforzadas de las áreas de alta seguridad aeroportuaria no cederían fácilmente. «Tranquilos», dije, mi voz amplificada por el silencio repentino y la oscuridad. La experiencia me había enseñado que en el caos la persona más tranquila toma el control. Esto no ha terminado, de hecho, apenas está comenzando. Si creían que solo iban a tomar esta memoria y enviarme a casa con una advertencia, estaban equivocados. Mantuve la memoria USB firmemente agarrada. Si la perdía, toda la documentación sobre el desvío de fondos, la negligencia que costó vidas en el extranjero, se perdería. No podía permitirlo. «Si quieres la memoria, Mark, tendrás que quitármela», continué. «Pero te advierto, si algo me pasa aquí dentro, esa información se enviará automáticamente a 3 medios de comunicación y a la oficina del inspector general. Ya configuré el protocolo de seguridad». Era una mentira piadosa, pero en la oscuridad y la confusión tenía que sonar creíble. Mark, aún palpando la mesa, pareció dudar. Él no era el cerebro. Era un peón que había sido usado para detener la fuga de información,
Y ahora el peón estaba atrapado con el arma humeante. No sé de qué hablas, solo sigo órdenes, balbuceó Mark. Las órdenes vienen de alguien que no quería que esa memoria se conectara a esa laptop. Quien quiera que sea, no está aquí abajo con nosotros. Y si yo desaparezco, su nombre será el primero en la lista de la investigación que seguirá. Justo cuando Mark parecía sopesar mis palabras, escuchamos un sonido diferente. No era el zumbido de la alarma, sino pasos apresurados y voces autoritarias provenientes del exterior. Pero estas voces no sonaban como las de seguridad aeroportuaria común. Eran más profesionales, más urgentes. Identifíquense, seguridad interna, abran esa puerta inmediatamente. El pánico de Mark y el corpulento se multiplicó. Habían fallado su operación. El apagón no había funcionado como un encubrimiento, sino como una señal de que algo andaba mal. Es la verificación, nos han descubierto, susurró el corpulento, finalmente encontrando una linterna en su cinturón y encendiéndola, proyectando un haz tembloroso. Esa luz fue mi salvación. Vi el rostro de Mark, sudoroso y derrotado. Rápidamente, corrí hacia la puerta, no para golpearla, sino para gritar hacia la rendija de ventilación superior. Soy el capitán David Reyes, detenido ilegalmente por agentes bajo órdenes no especificadas. Tengo evidencia de fraude que estaba siendo destruida. Solicito asistencia inmediata de la Justicia Federal. Los pasos en el exterior se detuvieron. Un momento de silencio absoluto, y luego, una voz clara y potente respondió desde el otro lado. Capitán Reyes, soy el agente supervisor Hayes, Servicio de Verificación de Integridad. Estamos aquí. Sabemos que está en peligro. Estamos autorizando el protocolo de emergencia para forzar la entrada. La confirmación de que había contactado al grupo correcto, el que vigilaba precisamente este tipo de abusos internos, me inundó de alivio. Un minuto después, con un estruendo ensordecedor, la cerradura cedió con una explosión controlada y la puerta se abrió violentamente. El haz de luz me cegó momentáneamente. Los agentes de supervisión estaban allí, con chalecos tácticos y armas desenfundadas, apuntando directamente a Mark y al corpulento, quienes levantaron las manos inmediatamente. Mark se derrumbó contra la pared. Fui forzado, solo seguía instrucciones para revisar unos paquetes sospechosos. Mientras me sacaban de esa claustrofóbica celda, el supervisor Hayes, un hombre con la mirada cansada pero firme, me tomó del brazo. Capitán Reyes, su acción fue arriesgada, pero correcta. El apagón fue provocado por una red de complicidad interna que intentaba destruir esa evidencia y posiblemente fabricar una acusación penal grave contra usted. Usted hizo lo correcto al no ceder. Caminamos hacia la luz brillante del aeropuerto, dejando atrás a Mark y su cómplice esposados. Mi vuelo se había perdido, por supuesto. Pero mientras me daban una manta y una botella de agua, el supervisor Hayes me entregó mi memoria USB, intacta. Gracias por no romperse, capitán. Esas pruebas van a generar un tsunami en el Pentágono. Usted no solo ganó un juicio que ni siquiera tuvo que empezar, sino que expuso una red de corrupción que llevaba años operando. Descanse. Le debemos una disculpa formal, y más que eso. Miré la memoria en mi mano. No era solo un dispositivo de almacenamiento, era la prueba de que mi servicio, mi honor, valía la pena la lucha, incluso contra enemigos en casa, vestidos de traje y placa. La batalla legal había sido evitada, reemplazada por una victoria moral. Me senté allí, bajo las luces funcionales y seguras del aeropuerto. Un veterano finalmente seguro en tierra propia, sabiendo que el precio de la verdad había sido alto, pero el triunfo, definitivo.